Cuando me propone el proyecto del libro, Roberto, yo vi que teníamos varias ventajas. La primera es que yo lo conocía de la niñez y que lo admiro desde que soy niño. Lo admiro por razones, por el talento, por lo heterodoxo, porque impugna siempre el final preestablecido de las historias, pero con bondad, con generosidad. Por eso, porque no todos los renegados lo hacen con bondad. Muchas veces el renegado es una especie de lucha contra sí mismo que la perpetúa. En el caso de ellos, sabía desde que es niñito, yo tenía 2 años más que él, éramos vecinos, que él era un renegado con bondad y generosidad. Y la segunda ventaja que yo vi que tenía, que era, que me parecía única, ya había hecho ya 9 libros en ese entonces, hace 11 cuando me lo propuso, es que yo tenía la oportunidad de contar la historia junto con él de una persona que había sido famosa, célebre a escala global, a los 19 años y a los 20 se dio cuenta que era irrelevante. A los 20, a los 21, cuando estaba presentando el libro Viven en el mundo más, en el universo más glamuroso, él llama a su mujer, a su novia, Laurita, que había sido la novia desde los 14 años, y le dice una frase que está en el libro: Lauri, yo no salí de los Andes para esto. Él estaba en Mónaco. Yo salí para seguir la vida contigo, para seguir la caminata, otra caminata. Entonces yo tenía esa oportunidad, contar la historia de una persona que había sido célebre a los 19 y que a los 20 vio algo que hay personas que les cuesta toda una vida darse cuenta. Que esa fama, si no tiene un objetivo valioso, es irrelevante, es fatua, no sirve para absolutamente nada. Y la tercera cosa que tenía a favor, una ventaja y difícil de encontrar, es que podíamos juntar 2 historias emocionalmente explosivas, que era la historia de los Andes que él relató ahora brevemente y lo que hizo después Roberto con esa historia de los Andes. O sea, teníamos la oportunidad de, si juntamos aquella caminata con la otra caminata que es la misma caminata, podíamos hacer nuestro proyecto que era, y que lo dijimos desde el primer día, porque como dije recién, no era engrandecerlo a él, no era hacer culto a la personalidad, no era tornarlo famoso porque ya era irrelevante, sino que era lo que le llamamos mover la aguja. O hicimos el consenso de decir, lo que queríamos era sumar eslabones de una cadena solidaria. Sumar eslabones de una cadena solidaria. Por eso estamos aquí hoy en la casa Ronald McDonald. Por eso, estamos sumando eslabones de una cadena solidaria. Esto puede parecer una frase hecha o un lugar común, y vamos a hablar entonces otra vez de beneficencia, pero no, la experiencia que este libro lo estamos presentando desde hace 1 año, y lo hemos presentado en medio mundo. Hasta en China se ha presentado el libro. Lo presentamos en la principal feria del libro de Estados Unidos, lo presentamos en el Instituto de Cáncer de Washington. Nos asociamos con Coraván, que es una fundación, como acá con corazoncitos de niños con cardiopatías congénitas en España, y lo estamos presentando en Argentina, yendo con ese proyecto, y ahí estamos aprendiendo que esos eslabones de esa cadena solidaria no son siempre los mismos. Son eslabones que no los podemos predefinir. Cada eslabón es nuevo y cada eslabón tiene una potencialidad que nos sorprende, son como disruptivos. Hoy estamos acá en casa Ronald McDonald, hace 20 días estábamos en Bragado, poquito antes estábamos en una escuela y un colegio en Córdoba, y créanme que son eslabones que no es simple ayudar al otro, ayudar al prójimo, o no es meramente beneficencia. Estos eslabones tienen vida propia. ¿Y por qué tienen vida propia? Porque creo que la historia de Roberto, ese viaje que comienza en los Andes y que continúa en su vida posterior como médico, es explosivo, desacomoda a quien lo escucha, nos desacomoda a nosotros, nos interpela a todos, es como un llamador, como un despertador que te sacude y te dice, te reposiciona, te recoloca las prioridades. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo solamente la vida mirándome al espejo, peleándome contra el ego? ¿O he roto ese círculo y estoy abriéndome a nuevas experiencias, a nuevas circunstancias, a nuevas personas, a nuevas necesidades, a nuevas realidades? ¿Estoy actuando solamente para mí mismo? ¿Soy un ególatra, un narcisista? ¿O he madurado lo suficiente para y tenerlo a él como una suerte de modelo? Lo último que queremos es que él sea un modelo, pero en última instancia en el libro usamos
su biografía como pretexto para que su vida sea inspiradora. No tenemos que ser imitadores de él. Hay un personaje en el libro que es actualmente una enfermera, es una niña que nació con una cardiopatía jojobuere, con una cardiopatía congénita muy grave, que siempre lo tuvo a Roberto como su gran fuente, como su gran su deseo, su destino último, lo iba a imitar siempre, empezó a estudiar medicina y después se encontró que no, que su tarea era mucho más cercana con el paciente, era la enfermera, porque la enfermera es la que le da la mano, es la que está toda la noche con la madre y con el enfermo, no es el médico que solamente viene y reconoce el nombre porque tiene que leer la ficha, no. Entonces cada uno de nosotros que nos interpela el libro, la biografía de Roberto que nos interpela, cada uno encuentra cómo ser un eslabón en una cadena humanitaria que no tiene fin, que es como la caminata que inicia Roberto, es una caminata en los Andes, es un boleto de ida, no tiene boleto de vuelta porque no sabe a dónde va, sabe que va hacia el oeste, pero no sabe, como dijo recién él, no sabe cuándo va a llegar, y no sabe si el destino es vivir siquiera. Incluso la experiencia de Roberto, y en el libro se transmite eso, pone hasta en tela de juicio los conceptos que tenemos de éxito y de fracaso. Hay madres acá cuyos niños están muertos, cuyos niños murieron durante el transcurso de la elaboración del libro, y yo que he hablado con ellos, esa parte Roberto no participaba, yo que he hablado con esos niños, con esas familias, 1, 2, 3, 10 veces, ni siquiera a mí me costaba entender el concepto este nuevo de éxito y fracaso, porque yo, cuando esos niños a veces morían, y yo le decía como a Adriana Clima, le decía, Adriana, qué tragedia, y entonces ella me miraba sorprendida y me decía, Pablo, parece mentira, hemos hablado hace 6 meses y no has entendido todavía nada. Claro, para mí es un mundo nuevo. ¿Cómo, Adriana? No es una tragedia, son los 5 años que tuvo mi hijo Tomás, son robados a la muerte, es una historia de éxito porque son 5 años que no le correspondían. Y entonces Roberto trabaja con ese tipo de pacientes, con los pacientes desahuciados, con algo muy similar, y esto es una conexión maravillosa, con algo, es como que reproduce lo que él vivió como víctima en la montaña, pero ahora no como víctima, sino como el Sergio Catalán, como rescatista. Él hace lo mismo que hacía a los 19 años, atropellando a la cordillera, caminando sin destino, hace lo mismo pero con pacientes, y él como médico, él como rescatista, y pacientes que al igual que ellos han sido decretados muertos, que ellos fueron decretados muertos, como lo acaba de contar, que al igual que ellos han sido desahuciados, como muchos de los que están de los que llegan a la casa Ronald McDonald porque están en una situación límite y descubren que la adversidad, en lugar de apocarte, en lugar de deprimirte, en lugar de, uno descubre fuerzas maravillosas e ignotas en sí mismo que te catapultan hacia nuevas maneras de encontrar el sentido a la vida. Entre otras cosas es rompiendo el círculo del ego y volcándose hacia los demás. Entonces con Roberto, lo que hicimos fue encontrar esas conexiones entre aquel Roberto de la montaña y el Roberto con los niños, con 100.000 pacientes que ha tenido a lo largo de estos 35 años de carrera, que son muy similares, como decía recién, esas casualidades que no son casualidades, sino que son causalidades, donde él no se dedica, no destina su vida a cualquier hora del día, sábados y domingos, a pacientes adultos, a personas con cuerpos desgastados o maltratados, sino aquellos que como ellos en los Andes, se les cayó el avión, sin haber hecho nada malo, sin haber hecho nada para merecerlo, sufren un cataclismo, como los padres que nos antecedieron relatando la historia de sus hijos. Él se dedica a personas que como ellos sufrieron una situación injusta. Roberto siempre dice, pero ¿quién te dice que la vida es justa? Bueno, él se dedica a situaciones flagrantemente injustas, a ver si puede torcer el final predeterminado de la historia, como ellos lo hicieron en los Andes. Entonces, trata, no solo, como decía, trata a los niños más vulnerables como ellos fueron las personas más vulnerables, trata a los niños que han sido decretados muertos o desahuciados como ellos fueron decretados muertos y desahuciados, y entonces la madre o el padre, cuando ve venir a Roberto, no solamente ve venir a un médico con mucho conocimiento científico, sino que ve venir una persona que además de ponerse al hombro del paciente, es una persona que esquivó la muerte, que él se le burló a la muerte porque la tenía decretada y le pasó por el costado. Y la otra cosa que creo que Roberto nos enseña, y digo, no es que él nos enseñe, digo, porque si no, acá hay que evitar el engrandecerlo, porque él no lo quiere, porque repito, a los 20 años se dio cuenta que eso no sirve para nada.
pero sí utilizar la experiencia de cómo él utiliza la fama, la posibilidad que tiene, que muy poca gente en el mundo tiene, que yo lo he visto en estos 10 años, estos 11 años, pero sé a través de su familia, que lo ha tenido siempre, tiene la posibilidad casi única de que agarra un teléfono y puede llamar a cualquier persona en el mundo, y la persona en el mundo del otro lado de la línea le atiende con generosidad, con el tiempo que necesite, para darle lo que precise. ¿Para qué usa esta especie de arma prodigiosa? Porque es un arma prodigiosa. Y bueno, me parece que como Roberto salió de la montaña por él y por los 29 muertos que los ayudaron con sus cuerpos a seguir viviendo, él tiene una suerte de responsabilidad superlativa, una responsabilidad adicional. Entonces él usa esa arma mágica, que es que cualquiera del otro lado de la línea le va a atender y le va a dar su tiempo, lo usa para mostrarle ahora a través del WhatsApp o de las nuevas tecnologías, ecografías de pacientes muy graves, del Pereira Rosell, de los lugares más humildes, los rincones más inimaginables para ustedes y para mí, porque yo me sorprendo con él, que ando recorriendo mundo con él, todos los días me está mostrando, es un pacientito que acaba de nacer y que tiene una malformación que es muy rara, y entonces él arma esa red increíble de titanio y de cristal, donde los mejores médicos del mundo están como si fuéramos todos en esta misma sala, estamos todos en una misma causa, y la causa que los une es un corazón que está con una malformación congénita. La causa que los une es una vida en potencial, como eran las vidas potenciales de ellos en la montaña. Y no se me ocurre una causa más digna que una a los seres humanos. No se me ocurre un eslabón más digno de esa cadena humanitaria que hablaba al principio, como la Casa Ronald McDonald es uno de esos eslabones. No se me ocurre algo más digno. Y ahí se producen disrupciones, porque entonces ese niño, claro, con esa red que genera él, porque la genera él, no la generan desde Stanford ni desde Pekín, la genera desde Roberto, desde Montevideo o desde donde esté. El otro día estábamos presentando el libro en Bragado, había 1000 personas en un teatro y él estaba atendiendo, estaba sentado acá, estaba atendiendo un niño. Y yo tuve que explicar, mire que no está jugando, está con un paciente. Entonces no se me ocurre algo más digno que juntar, que al mundo verlo como un pañuelo, pero en el sentido más digno, más humano imaginable. Todos mancomunados en aras de una vida que, la vida más pequeña o la vida más humilde, es tan importante como la más importante, la más talentosa y la más prestigiosa del planeta. Y en esa manera horizontal de ver la humanidad, seguimos humildemente, pero no es una falsa humildad, sumando eslabones en esta cadena humanitaria, y por eso vinimos hoy. Y termino con una manera, yo siempre he buscado una manera de definir este libro, me ha costado mucho porque además es un libro que se va recreando, la historia de Roberto se va recreando constantemente, los pacientes del libro ya son grandes, algunos sí se murieron porque estaba previsto, y los pacientes ahora son otros, y las realidades son nuevas, y los eslabones que vienen son inimaginables hace 6 meses. Y una definición es una frase de Antonio Machado que dice así, que habla un poco de la personalidad de Roberto, y creo que es como el corazón de él, lo define de esta manera. Moneda que está en la mano tal vez se deba guardar, pero la moneda del alma se pierde si no se da. Muchas gracias. Bueno. Las jóvenes la ponemos atrás. Creo que esto es la manera que se hace un país, acá atrás, con la ayuda de toda la gente trabajando, una sonrisa para esos padres. Entrar al Pereira Rosell es como entrar en una mataunda, un camillero allá, córrase señora, tiene ticket, no vino, no está, en un momento terrible. Entonces, vos entrás en la Casa McDonald y es como que entras en el Británico, es totalmente diferente. Bueno, se lo tenemos que agradecer a estas dos mujeres. ¿Qué es lo que hacen ustedes allá en Tacuarembó? Bueno, básicamente, como todos dicen acá, realmente cuando alguien llega a la Casa Ronald es darle un hogar, porque realmente llegar a Casa Ronald es como estar en casa realmente. Y nosotros en Tacuarembó tenemos una cosa tan linda cuando pensamos, yo escuchaba a los padres hablar y el tema de sobrevivir,
hacer la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte para aquellas madres que viven en zonas rurales, porque Tacuarembó, como saben, su extensión geográfica hace la diferencia entre que un parto de una madre que viene complicado pueda significar 50 kilómetros la vida y la muerte, el nacimiento de un niño o la vida o la sobrevida de la madre de ese niño. Montevideo. Bueno, esto no era parte del guión, así que... bueno, realmente el trabajo que tenemos es de una gran responsabilidad. Contamos con un equipo maravilloso y bueno, más allá de ofrecer todas esas cosas que parecen pequeñas, pero también son muy importantes cuando uno tiene un hijo enfermo y está lejos de casa, como puede ser una cama para dormir, para descansar, las comidas, sin tener que preocuparnos de esas cosas cotidianas que cuando uno tiene un hijo enfermo, no tener que preocuparse por eso. La Casa Ronald, tanto en Tacuarembó como en Montevideo, es un lugar donde la familia puede descansar el alma un poquito. Quiero contar algunas lecciones que aprendí en los Andes. No mirar la montaña, mirá si vas a poder dar tu próximo paso. No te sientes a esperar los helicópteros. Si nos hubiéramos sentado a esperarlos, nunca hubieran vuelto, era imposible encontrarnos. Pasaron por arriba varias veces y no nos vieron. Así que los helicópteros hay que irlos a buscar caminando, dependiendo de uno mismo. Yo creo que hay mucha tendencia a quejarse y los derechos y que te lo deben y que tienen la obligación de... No, yo creo que es uno mismo que tiene que comprometerse con la sociedad. Todos los días cuando me miro al espejo de mañana digo, qué suerte, el mismo tarado de siempre, no te la creas nunca, no sirve de nada. Pienso, una vez con Gustavo Cervino le decía a Maradona, está muy bueno Diego, pero no te la creas, y Maradona le dice, sí, yo no me la puedo creer, ¿quién se la puede creer? Y bueno, y nosotros que no somos Maradona, mucho menos que eso. Cada paso es un paso. Y yo creo, bueno, que esas son las... Y por supuesto, todos los que estamos en este salón recibimos de la vida mucho más de lo que necesitamos y hacemos mucho menos de lo que podemos. Podemos hacer muchísimo más, sin lugar a dudas. Gracias a los dos. Cortita. ¿Para qué tenías que sobrevivir? Para decirle a mi madre que no llorara más, que estaba vivo. Yo no quería perderme esa oportunidad. Y fue lo que pensé cuando me tuve que tragar el primer pedazo de muerto. Digo, si me tengo que comer un muerto para ir a mi casa, lo voy a hacer. Y ahí aprendí que la verdadera fuerza de la vida no es cómo haces las cosas, sino por qué. Lo que lo mueve al hombre es el por qué hace las cosas y no el cómo. Esa es la verdadera fuerza. Lauri le decía, por favor, buscate otro, olvídate de mí, pero a tu madre no te la podés sacar de encima, ¿viste? Siempre están queriéndote ahí, es una cosa insoportable. Bueno, pero por supuesto, cuando vi que se terminaba la nieve y que me iba a salvar y que podía comer pasto y podía tomar agua, que es una sensación muy difícil de entender si no venís del glaciar, ahí agarré la piedra y le dije, te voy a dar este regalo que, como nos hacemos siempre, que no significan mucho para los demás, pero sí para nosotros. Y la belleza colateral que tú decías es la que siento la primera noche cuando estábamos mojados y soplaba el viento y estábamos congelados y no teníamos dónde dormir y de repente encontramos una explanada, calmó el viento, nos tomamos unos tragos de ron de la base del avión y sale una luna gigantesca y un cielo delicioso. Y yo, pero no puede ser que estoy disfrutando de esto, no puede ser que el hombre tiene esa capacidad maravillosa de disfrutar en los momentos tan terribles. Qué complejos que somos, qué difíciles, qué mezcla increíble de sensaciones tenemos los seres humanos. Lástima que sean situaciones tan límites las que nos enseñan de nosotros mismos. Hoy pasaron muchos años, es absolutamente entendible que tú puedas, bueno, y admirable, porque no cualquiera tiene por qué hacerlo, ¿no? Ese ejercicio de volver a preguntarte, ¿para qué sobreviví? ¿No? Y que tengas tan claro por dónde quieres ir. Pero entre el accidente
y esa toma de conciencia? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Fue enseguida? No, cuando fui a la casa de Arturo Nogueira a visitar a Raquel y el hijo estaba muerto, o cuando fui a la casa de Teresita de los Vázquez Nebel, el flaco se había muerto en la montaña y vi que cuánto tenía yo que ellos no tenían y que iban a decir, ¿para qué se salvó este inútil y se murió mi hijo? Entonces yo dije, no, yo voy a tratar de hacer una persona respetable. No sé si lo voy a lograr y voy a empezar a caminar con eso y a usar de mi vida lo que pueda. Entonces iba a España, me invitaban a un programa de televisión y yo me iba al hospital y les llevaba mi libro de los Andes y él me invitaba a cardiología y empecé a ver que funcionaba eso, que vos tenés que utilizar lo que Dios te dio para lograr tus fines. Yo creo que fue algo muy sencillo, muy natural, ¿no? Y difícil al principio, ¿no? Empezar a trabajar, criar a los hijos. Por suerte mi suegra nos ayudaba mucho, fuimos a vivir a la casa de arriba de los Urraco. Y bueno, y fue pasando la vida. Yo miraba la foto ahí de los Andes, que está Juan Villamil, que está acá ahora en la tribuna, que no fue al viaje. Y después fui progresando y ahora me toca darle clase al Negro Jiménez al tenis, que está por el fondo, que dijo que iba a hablar, pero ahora se garcó, así que... o sea que fue una vida, yo creo que la vida es sencilla, que nosotros la hacemos complicada, que son las cosas cotidianas las más valiosas, no es el gran glamour. A veces me decís, bueno, un amigo me invitaba, venía a Italia, que tengo un barco, me muero del embole, ¿viste? Yo necesito que se me pinche el auto, que esté lloviendo, que vivas la vida en su dimensión. Creo que eso capaz que me lo enseñó la montaña. Me acuerdo un día que faltó un tubo de pasta de dientes y creo que Fito dijo, si somos así entre nosotros, Dios no nos va a sacar de acá. Como que era importante en la montaña tener los principios y los valores de esos seres maravillosos que fuimos y que no somos ni por asomo más, de la máxima ilusión si salíamos de la montaña era ir temprano a misa y después tomarte un desayuno pantagruélico, con lo que te quiero decir que hay dimensiones diferentes de la montaña, que en la vida creo que vamos pasando por momentos diferentes. Cuando se te enferma un hijo, cuando te pasa una cosa de esas, Azucena Arbeleche lo llama el modo Boston, que es voy para allá con mi hija y voy para adelante y sigo y hago y me olvido de los sentimientos y me olvido de las dudas y para allá voy, ¿no? Y es bueno saber que tenemos ese modo Boston todos adentro y ese modo Boston está gatillado como es por la enfermedad de un hijo, ¿no? Porque estoy seguro que estos dos padres entendieron muy bien cómo eso. Y yo creo que los principios y los valores son justamente basados en cuando vos tenés un compromiso para hacer algo y sabés que de repente ni siquiera sabés si vas a llegar, pero sí sabés que vas a caminar hasta el final. Yo creo que es esa un poco la idea, ¿no?